Esas interacciones entre las cadenas residuales las hay de varios tipos, principalmente de tipo no covalente y de tipo covalente. Entonces, las que son no covalentes encontramos las siguientes interacciones, que son las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno que ya los conocemos y las interacciones iónicas. Estas uniones no covalentes, esas uniones son muy fáciles de romper. Esas uniones se pueden romper con un cambio de pH, con un cambio de temperatura, etc. Y las otras uniones que son las covalentes, que se presentan, por ejemplo, principalmente algo que se llaman puentes disulfuro, que es una unión covalente, esa unión es más fuerte, es más difícil de romper, ¿sí? Mientras que estas uniones no covalentes son más fáciles de romper. De hecho, la proteína debe tener un mecanismo, o sea, la célula debe tener una forma de poder controlar la proteína, de poder hacerla activa e inactiva dependiendo de las necesidades de ella. Entonces, la célula, si requiere que una proteína sea activa, pues entonces induce un cambio de temperatura o un cambio en la concentración de sales para hacer que la proteína se pliegue y funcione. Y si requiere de que la proteína sea inactivada, pues entonces la misma célula también puede inducir ese cambio, ¿sí? Para desactivar la proteína. Entonces, es bueno que las proteínas sean susceptibles de cambios en su estructura. ¿Preguntas hasta allí? Profe, no entendí bien lo de los covalentes y no covalentes. Bueno, pero sí le quedó claro que es una interacción entre cadenas laterales. O sea, las Mm, interacciones son como las diferentes relaciones que pueden tener una cadena residual con otra. sí, eso sí lo tengo claro. Bueno, entonces dentro de esas interacciones que se pueden presentar entre las cadenas residuales, las hay de dos tipos, unas que se llaman no covalentes y otras que se llaman covalentes. Entonces, en términos generales, las no covalentes son relaciones, pues no son enlaces, son interacciones intermoleculares, o sea, es una interacción de una molécula con otra molécula. Y estas interacciones no covalentes son muy fáciles de romper, o sea, son uniones débiles. Dentro de esas uniones débiles hay tres tipos, que son las fuerzas de Van der Waals, o sea, eso es un ejemplo de interacción intermolecular. Los puentes de hidrógeno, que nosotros ya conocemos los puentes de hidrógeno cuando hablamos de la molécula del agua, y otro que se llaman las interacciones iónicas. Entonces, esas interacciones iónicas simplemente se presentan ante una diferencia de carga. Son muy similares a lo que es un puente de hidrógeno. Lo que pasa es que el puente de hidrógeno se aplica exclusivamente cuando el hidrógeno interactúa con el oxígeno de otra molécula o el nitrógeno de otra molécula. En el caso de las interacciones iónicas, pues no necesariamente es el hidrógeno y el oxígeno los que están implicados allí, sino que pueden estar implicadas otras estructuras, otros componentes de las cadenas residuales. En el caso de las interacciones de tipo covalente, estas interacciones de tipo covalente son más fuertes comparadas con las no covalentes. Entonces, estas uniones fuertes se presentan principalmente entre aminoácidos que tengan azufres en su cadena residual y forman algo que se llaman puentes disulfuro. Esos puentes disulfuro entonces son un ejemplo de interacciones intermoleculares de tipo covalente. Listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda hasta allí? No, profe. Profe, ¿cómo es que se llama Bueno, el puente? puentes Eh, disulfuros. disulfuros. Disulfuros, sí. Bueno, voy a hacer una pregunta, me responden ahí en el chat, que quiero ver si esto les quedó claro. Vamos a dar puntos a los primeros tres que respondan de manera correcta. ¿Cuál es la importancia de las cadenas residuales de los aminoácidos?
A ver, yo veo que han puesto. Plegar la molécula. Permitir la forma laxa de los pliegues. Que le da forma. Pliegues. Son los que unen y compactan la proteína. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, está bien. Las vuelve útiles, activas. Está bien. ¿Qué otra cosa? Darle el nombre. ¿Será que las cadenas residuales de los aminoácidos también me permite identificar o diferenciar un aminoácido de otro? Sí. Bien, entonces tampoco olviden eso. Bueno, si yo les pregunto cuál es la relación de la cadena residual con la estructura de las proteínas, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la relación de la estructura de las proteínas con la cadena residual de los aminoácidos? O sea, ¿qué tiene que ver la cadena residual de los aminoácidos con la estructura de una proteína? Le da formas, funcionalidad, plegar. Vale. No se podría diferenciar. ¿Cuál es la relación de la cadena lateral o la cadena residual de los aminoácidos con la estructuración de una proteína? Si la cadena residual, o sea, si los aminoácidos no tuvieran cadenas residuales o no hubiese interacción entre las cadenas residuales, la proteína se puede estructurar. Si los aminoácidos no tuvieran cadenas residuales, la proteína se podría estructurar. No. Bueno, listo. Bien, me puedo quedar tranquila. Bueno, entonces, hasta ahora ya sabemos qué es un aminoácido, ya sabemos de qué está hecho, ya sabemos cuántos tipos son, sabemos que los pueden clasificar dependiendo de dónde esté ubicado el grupo amino, y hay otra clasificación que es dependiendo de la necesidad que tenga el organismo de ellos. Entonces, como ya hemos visto, el cuerpo tiene la facilidad de elaborar incluso sus propios lípidos. Entonces, cuando elaboran sus propios lípidos, decimos que, perdón, sus propios ácidos grasos, decimos que esos ácidos grasos son no esenciales porque el organismo los elabora. Y los que el organismo no es capaz de diseñar, entonces los necesita del ambiente. Entonces esos aminoácidos, perdón, esos ácidos grasos se llaman esenciales. Siguiendo esa misma lógica, los aminoácidos también se clasifican así, en esenciales y no esenciales, dependiendo de qué tan importantes sean para el organismo. Entonces, los no esenciales son aquellos que nosotros podemos sintetizar y los esenciales son aquellos que no podemos sintetizar y son muy importantes para las funciones celulares. Por ende, los debemos tomar de los nutrientes o de los alimentos que consumimos. Entonces, ahí en la diapositiva, pues vemos el listado de los aminoácidos esenciales y de los aminoácidos no esenciales. Bueno, entonces, como ya les había explicado, las proteínas están conformadas de la unión de los diferentes aminoácidos. Esos aminoácidos se unen a través de algo que se llama el enlace peptídico.
Entonces aquí en la diapositiva tenemos enlace peptídico. El enlace peptídico es la unión entre un grupo alfa-carboxilo, o sea, el ácido carboxílico, de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí en esta imagen vemos dos aminoácidos